Entonces, darle inicio a la discusión, a la conversación sobre el plan de vacunación masiva en nuestro país. El ministro Fernando Ruiz nos acompaña desde el departamento del Tolima, donde se ha adelantado hoy un puesto de mando unificado, puesto en el cual se estuvo también revisando cómo avanzan las cifras a nivel nacional. Como les decía, el día de ayer fueron más de 90.000 vacunas. Ya con las cifras de hoy superaremos el 1,5 millones de vacunas y ahora vamos tras la otra meta que compartíamos el día de ayer, que es llegar a 3 millones de vacunas para el día 17 de abril. Así que, ministro Fernando Ruiz, hagamos el balance de este puesto de mando unificado y también reiteremos el mensaje de autocuidado y las medidas de control de cara a la Semana Santa. Hemos visto países que han avanzado con muchísimas vacunas, pero hoy están ante medidas de aislamiento severas, tan severas como las que se aplicaron el año pasado. Nosotros queremos evitar un tercer pico en nuestro país, queremos prevenirlo y queremos actuar con toda la responsabilidad. Por eso la coordinación con los gobernantes locales es vital y las medidas que hemos adoptado para este fin de semana y también para el periodo que cubre desde el miércoles de Semana Santa hasta el lunes que le sigue son medidas para que controlemos no solamente la capacidad de respuesta de todas las unidades de cuidado intensivo en los municipios donde tenemos mayor ocupación, sino que también podamos contener cualquier escalada de este virus. Y para eso también el mensaje que queremos transmitir. Esta Semana Santa debe ser una semana de la vida y por ende de la vacunación. Queremos invitar a todos los colombianos para que cumplan sus citas de vacunación durante la semana, esta semana mayor, de manera que podamos, en medio también del recogimiento, la reflexión y la espiritualidad, cumplir nuestra tarea de avanzar en esta política de la vida, que es la vacunación masiva de nuestro país. Ministro Fernando Ruiz, lo escuchamos desde Ibagué. Muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo para usted, para todos los colombianos. Esta mañana efectivamente tuvimos un puesto de mando unificado aquí en la ciudad de Ibagué, con la participación de más de 400 representantes del mismo número de instituciones a nivel nacional, donde revisamos el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación, este número de más de 1.400.000 dosis aplicadas hasta el día de ayer, y la meta de vacunar 3 millones de personas hacia el 17 de abril del año 2021, lo cual implica necesariamente que tenemos que estar vacunando muy cerca o sobre los 100.000 personas diariamente durante los próximos días, con todo el esfuerzo que representa para los entes territoriales y para el gobierno nacional. Evidentemente se revisó que era necesario redoblar el esfuerzo durante la Semana Santa, donde, como usted lo dijo, señor presidente, no vamos a parar en el proceso de vacunación. No se va a parar y debemos continuar porque, dado el nivel muy alto de contagio que existen en todos los países de Sudamérica, las cifras un poco crecientes que estamos viendo en el país, en algunas ciudades, es necesario que de manera muy acelerada trabajemos para proteger especialmente a las personas mayores de 60 años y los mayores de 70 años que estamos en este momento en proceso en esta etapa de vacunación. También hubo una intervención de parte del señor superintendente de salud, mostrando los resultados de las revisiones que ha venido haciendo la superintendencia y generando los planes de mejora que deben hacer cada uno de los entes territoriales para mejorar los procesos y para hacer la vacunación todavía de mejor calidad y con mejores condiciones para todos los colombianos. Esto fue también muy importante. Se revisaron las distribuciones, el desarrollo de los diferentes departamentos. Es evidente que tenemos algunos departamentos que por sus condiciones de ruralidad, alta ruralidad, van a un ritmo un poco menor que los departamentos que tienen mayor población urbana, y se realizó la distribución de 244.000 vacunas de AstraZeneca. La asignación por departamento, esta vacuna va a estar dirigida especialmente para personal médico, personal de trabajadores de la salud de segunda y tercera línea, y se definieron todos los planes de acción para poder llevar a cabo todas estas acciones en el término más corto posible. También se revisó
señor presidente, las acciones que se deben hacer durante la Semana Santa. Esta va a ser una Semana Santa de recogimiento, va a ser una Semana Santa donde vamos a tener espacios cerrados en algunas ciudades, playas cerradas en ciudades como Santa Marta y el departamento del Atlántico, donde vamos a tener que evitar aglomeraciones. No queremos que se nos dispare de manera demasiado acelerada el nivel de contagio y evidentemente hay que evitar las aglomeraciones, hacer muy poca presencialidad dentro de las viviendas, 0 fiestas dentro de los domicilios, que son uno de los elementos que más nos genera contagio, y todos los usos de protocolo de bioseguridad, tapabocas y elementos de cuidado y de protección personal cuando sea necesario, sea requerido dentro de los procesos usuales de la comunidad. Un mensaje muy vehemente de parte del Ministerio de Salud y aceptado por todos los secretarios de salud, las EPS e IPS, sobre la necesidad de avanzar muy rápidamente en la vacunación y de tener las mejores condiciones para la población mayor de 70 años, que la que estamos vacunando desde el día de hoy y estaremos vacunando a lo largo de las siguientes semanas por venir. Muchas gracias, ministro Fernando. Y yo quiero también invitarlo a que contestemos preguntas de la ciudadanía relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación. ¿Cuál es la primera pregunta del día de hoy? Buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Julio César Amaya. Quisiera saber si van a abrir más puntos de vacunación. Muchísimas gracias, don Julio César. La respuesta es: hoy tenemos un plan donde participan más de 4.500 unidades de lo que se conoce como el sistema de IPS de nuestro país. Para este propósito tenemos también desplegado un equipo de vacunadores y también siempre contemplamos, en la medida que vamos dando distintos pasos acelerados, en tener también algunas facilidades no intramurales que nos permitan también llegar masivamente a los colombianos. Ministro Fernando. Entre lo que veremos en los próximos días, seguramente a medida que aumenten las poblaciones, es la extramuralidad, buscar hacer acciones en coliseos, en parqueaderos, en sitios fuera, para poder tener las mayores condiciones de bioseguridad en la aplicación, y tenemos con ese objetivo que tenemos de vacunar cerca de 2 millones de personas que están entre los 70 y 74 años. Esto será incremental en los próximos días. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Víctor Avellaneda Sandoval. Y mi nombre, Ligia Morales Montes. Mi pregunta es, señor presidente, al entrar a comprar los privados, ¿no habría una posibilidad de inequidad frente a los que no tenemos para comprar una vacuna? Esa es una gran pregunta y yo creo que es muy importante también responderla de la siguiente manera. Nosotros tenemos un plan nacional de vacunación que es masivo, seguro y gratuito para que llegue a todo el pueblo colombiano, y vamos pasando de los sectores de la población más expuestos de manera a la letalidad del virus o también al deterioro de la salud producto de una agresión del virus, para llegar a los sectores de la población que tienen menor proclividad a una afectación severa. Así está construido ese plan, y es un plan equitativo, y por eso se ha establecido una mesa de trabajo con los privados, porque cualquier posibilidad en el futuro para que puedan adquirir tiene que estar solventada en coherencia y consistencia con el Plan Nacional de Vacunación. Y me permite también hacer esta observación: es que el tema no es comprar vacunas por parte de privados, sino el tema es cómo nosotros garantizamos que todos los recursos que requiere un plan de vacunación estén disponibles para la gran mayoría, para todo el pueblo colombiano. Y eso, ¿por qué lo menciono? Porque no es solamente vacunas, es vacunadores. Y no podemos ver en el país un conflicto entre los vacunadores que atienden el Plan Nacional de Vacunación y la presión que pueda venir de otros lugares para que atiendan específicamente una solicitud corporativa. Lo mismo pasa con la logística, con la refrigeración, con las jeringas, con los diluyentes. Es decir, aquí no se trata solamente de que alguien tenga capacidad de comprar vacunas y hacer un contrato. Por eso el mensaje que hemos transmitido siempre es que la posibilidad de que entren privados existe, sí y solo sí, en estricta coordinación
y en estricto alineamiento con el Plan Nacional de Vacunación. Ministro Fernando. Sí, señor presidente, de manera muy clara, en este momento hay solo dos temas en discusión con el sector privado que están discutiendo en las mesas de trabajo. La primera, la posibilidad de que representantes del sector privado, empresas o empresarios puedan adquirir para ellos vacunas para aplicarlas a sus propios trabajadores, y esto tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad que se da en fase 2 de aplicación de vacunas a diferentes grupos económicos y sociales. También, segunda, la posibilidad de que ellos apliquen vacunas de las adquiridas por el Gobierno Nacional, obviamente sin cobrar por ellas, pero siempre ateniéndose los procedimientos del Plan Nacional de Vacunación. Todavía no se ha planteado la posibilidad o la opción de compra por privados para venta de vacunas a población general, lo cual también estaría obviamente asociado a las prioridades y definiciones del Plan Nacional de Vacunación, donde buscamos consolidar la equidad como elemento esencial para que todos los colombianos tengan la misma posibilidad de acceso a la vacunación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Juan Ramírez, desde la vereda La Colorada, en el municipio de Chinacota, norte de Santander. Mi pregunta es si se debe hacer un cerco epidemiológico en el departamento por la llegada de la cepa brasileña a Colombia. Muchas gracias. Muy buena pregunta, Juan, y de hecho venimos implantando controles hace mucho tiempo en el departamento de norte de Santander, incluyendo los cierres de fronteras, los cercos que se hacen también de manera clara en asuntos epidemiológicos, y algo que también es muy importante, el desarrollo de la estrategia PRAS. Por supuesto, nosotros estamos haciendo seguimiento de lo que ocurre en Venezuela, que es de alerta, porque no solamente no hay un sistema de salud con capacidad de responder a la ciudadanía, sino que también hay información de un aumento desmesurado de casos. Por eso las medidas que hemos implementado son necesarias, son importantes, son relevantes y están también ligadas a los criterios del Comité de Asesores Epidemiológicos del Ministerio de Salud. Ministro Fernando. Claramente, como usted lo dice, presidente, esta es una decisión con base en el análisis epidemiológico del riesgo existente, tal como se hizo efectivamente en el cinturón amazónico y en Providencia y Santa Catarina. En la medida que haya una profesión de riesgo, el Comité Asesor estará tomando una decisión al respecto. Por ahora, muy vehemente el llamado a los departamentos de Norte de Santander especialmente y La Guajira para redoblar esfuerzos para vacunación de las poblaciones, especialmente a nivel rural y en los municipios de los dos departamentos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es María Esther Botello Hernández, de la ciudad de Cúcuta. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo están llamando a la segunda etapa para vacunarse? Muchas gracias. Doña Esther, muchas gracias por su pregunta. Están haciendo ya el llamado por parte de las EPS, también de las IPS, y las personas también que estén dentro de ese grupo pueden perfectamente llamar a su EPS para saber para cuándo está agendada su vacuna. Ese criterio se mantiene, al igual que lo hicimos con los mayores de 80 años. Una vez hayamos hecho el barrido integral, también hacemos unos llamados para que las personas puedan acudir en cualquier momento a aplicarse la vacuna, porque no estaba afiliado, porque no tenía la información, porque tenía desconocimiento. Entonces, con eso garantizamos que se siga haciendo un proceso de agendamiento claro y necesario para evitar aglomeraciones y ser precisos y además eficaces en el servicio al cliente, sino que también aquí lo que se busca es justamente que los llamados posibles de las personas que no la han recibido por X o Y razón puedan también acudir a su EPS de manera directa, saber cuándo se les aplica, o una vez se haya surtido el grueso de la atención a ese segmento poblacional, hacerlo de manera presencial en algunos de los puntos de vacunación. Ministro Fernando. La estrategia ha sido siempre la misma que se utilizó de manera exitosa para mayores de 80, es igual: iniciar por centros de larga estancia, de adulto mayor, ancianatos, y esto implica para la población mayor de 60 años, y por agendamiento para mayores de 70 años, de 70 a 79, y por presencialidad para los mayores de 80 que se presenten
que no hayan tomado la vacuna. Aquí la motivación es hacerlo como lo hemos hecho, de manera ordenada, organizada, con cero riesgo y con un trato humano y digno para las personas que acceden a la vacunación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Jennifer Suárez. Vivo en Tibú, norte de Santander. Mi pregunta es la siguiente. ¿Van a comprar más vacunas? Muy buena pregunta, Jennifer. Hoy tenemos vacunas compradas para la población objetivo del Plan Nacional de Vacunación, 70% de la población, 35 millones de compatriotas, y tenemos claro que en la medida que se van adelantando estudios, que también vayan confirmando que se pueda adelantar un proceso de vacunación, eventualmente con menores de 18 años, pues en esas instancias también estaremos pensando en la adquisición de vacunas, obviamente con el suficiente tiempo de antelación. Eso solamente para hacer referencia a un caso. Y también nosotros mantenemos un espíritu abierto para hacer negociaciones cuando lo estimemos conveniente. Pero el mensaje claro es, ya están compradas las vacunas para la población objetivo del Plan Nacional de Vacunación. Ministro Fernández. Sí, presidente, Colombia ya adquirió las vacunas que requiere, sin embargo, pueden haber condiciones en las cuales, por entrada de nuevas poblaciones o por poder lograr mayor oportunidad y rapidez en el acopio de vacunas, podríamos comprar unos números de vacunas menores para poder atender esas dos necesidades.